Dios les bendiga, hermanos, a todos. Les voy a pedir que se pongan sobre sus pies para recibir a los jóvenes de Akron, Ohio. Vamos a cantar una alabanza para que pasen los jóvenes, esperando que todos los ayuden. Oíd la voz de muchos ángeles alrededor del trono de Dios, y a gran voz decía: digno es el Cordero de tomar el poder y la riqueza, toda honra y gloria y sabiduría a Él le pertenece por todos los siglos. Toda honra y gloria y sabiduría a Él le pertenece por todos los siglos. Digno es el Cordero de Dios, de que mi alma le adore, por libertarla del error y de la sombra de la muerte, porque en prisión eterna estaba, pero gracias a Cristo, al Cordero de Dios, ha sido libertada. Pero gracias a Cristo, al Cordero de Dios, ha sido libertada. En el cielo le cantan al Cordero de Dios, porque fue inmolado antes de la creación. Querubines le adoran, serafines también, por ser el que es y el que será, el que ha de venir. Es el Dios poderoso, el que ha de venir. Es el Dios poderoso. Digno es el Cordero de Dios, de que mi alma le adore, por libertarla y de la sombra de la muerte, porque en prisión eterna estaba, pero gracias a Cristo y al Cordero de Dios ha sido libertada. Pero gracias a Cristo, al Cordero de Dios, ha sido libertada. Los jóvenes con el desarrollo del tema. Dios les bendiga, hermanos. Es para mí un privilegio presentar a la Sociedad de Jóvenes Cedros del Líbano de la iglesia de Akron, Ohio, donde pastorea mi hermano Andrés Ayala. Nos hemos aprendido un hermoso tema que por título lleva la redención. La introducción del tema empieza de la siguiente manera: redención significa comprar de nuevo y aplica al pago por la libertad de un esclavo. También volver a comprar o adquirir algo que se había perdido. La redención en la Biblia significa el rescate de Dios a los creyentes por medio de la muerte de Jesucristo sobre la cruz. Para comprender y profundizarlo más que es redención, vayámonos al Antiguo Testamento. El Éxodo es el evento en el Antiguo Pacto que pone las bases para una completa convención que es redención. Los israelitas se encontraban cautivos en Egipto y Dios llama a Moisés como libertador. Dios se muestra poderosamente por prodigios y milagros y finalmente los israelitas logran salir de la esclavitud. Sin embargo, antes que los israelitas pudieran salir, Dios les prepara para una última señal
la cual determinaría la completa convención de Faraón y los egipcios de dejar ir a Israel. Dios traería una plaga de gran mortandad sobre todo el territorio de los egipcios. Dios, hermano, Dios haría una gran plaga de mortandad sobre el territorio de los egipcios. Después de que el ángel de Jehová, hermano, después que el ángel de Jehová destruyera todo primogénito de los egipcios, Dios se muestra poderosamente y gloria a Dios, Dios se muestra poderosamente. Alabado sea su nombre. Dios se muestra poderosamente por prodigios y milagros y finalmente los israelitas logran salir de la esclavitud. Sin embargo, antes que los israelitas pudieran salir, Dios les prepara para una última señal, la cual determinaría la completa convención de Faraón y los egipcios de dejar ir a Israel. Dios traería una plaga de gran mortandad. Todo primogénito del territorio moriría, excepto si el ángel de Dios pedía la sangre de un inocente cordero sobre los postes y dinteles de la puerta de cada hogar. Este cordero inocente sería el sustituto de este cordero, se convertiría en una imagen de Dios, ya que el cordero era el pago por el rescate de la vida del primogénito. Después que el ángel de Dios le quita la vida a los primogénitos de los egipcios, Dios le dice a Israel: no por ser vosotros más que todos los pueblos los ha querido y escogido Jehová, sino que vosotros erais el más significante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, de sacarlos con mano poderosa, rescatarlos de incertidumbre en la mano de Faraón, rey de Egipto. La redención la vemos de una manera más preciosa en el libro de Ruth, cuando Noemí reconoce que vos es pariente de ella y le dice a su nuera: sea el bendito de Jehová, que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para los que han muerto. Después dijo: vuestro pariente es aquel varón y uno de los que nos puede redimirnos. Vos entonces se convierte en su redentor, es quien la rescata de su situación. Si no hubiera sido por su redentor, ella habría continuado una vida de dolor. Sin embargo, Dios provee un rescate a través de vos. Amén. El desarrollo del tema con los jóvenes. Aunque Dios muchas veces usaba mediadores para traer su rescate, como Moisés o vos, los judíos entendían bien que la redención finalmente provenía de Dios, de tal manera que el Redentor se convierta en una de las descripciones de Dios del Antiguo Testamento. Y los profetas lo asocian con su nombre de pacto de Jehová, como dice la palabra: así dice Jehová, Redentor vuestro, el Santo de Israel, nuestro Redentor, Jehová de los ejércitos, es su nombre, el Santo de Israel. Amén. Por lo tanto, el pueblo entendía muy bien la importancia de la redención en sus vidas y en la historia de su pueblo. El éxodo era el paso para comprender la gran redención de Dios. Ellos habían sido pueblos sedientos, pero Dios los había rescatado con grandes prodigios y milagros. La fiesta de Pascua era un recordatorio de que la sangre de un cordero inocente se había derramado para rescatar a los primogénitos de la muerte. A lo largo de la historia del Antiguo Testamento, el concepto de redención se continúa desarrollando, por lo que el salmista declara: y él redimirá a Israel de todos sus hermanos. Amén. Sin lugar a dudas, en el pasaje en toda la Biblia, que de manera más clara profetiza que la labor del Mesías sería la de un sustituto que traería redención a su pueblo. Es en Isaías 53, donde hace mi hermano a su pueblo diciéndole: ¿quién ha creído vuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado la sanidad? Subirá 4 magos delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le daremos. Más será atractivo para que lo deseemos, despreciado y desechado. Entre los hombres más entendedores, experimentar arrebato, que como subimos de él, nuestro rostro fue manifestado y no lo estimamos. Siendo
mística, de debate espiritual, que habla de rescatar, de todos manos, de debate rescatar, de periódico, que se aplicará. Amén. Antes de que el Señor Jesucristo comenzara su ministerio, Juan el Bautista estaba preparando los corazones del pueblo de Israel con su predicación de arrepentimiento para recibir el mensaje del Mesías. Cuando finalmente Jesús se presenta delante de Juan, el profeta dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto nos lleva al Antiguo Testamento y nos recuerda el tema de la redención que encontramos por todo el Antiguo Pacto. De la misma manera que los sacrificios en el Antiguo Testamento bajo la ley de Moisés representa el perdón de pecado que Dios le otorgaba a su pueblo por medio del sacrificio de un animal inocente. De la misma manera Jesús, el Cordero perfecto, inocente, moriría como sustituto por su pueblo. Así que Jesús se convierte en el Redentor de todo aquel que cree en Él. Al morir en la cruz, Jesucristo hace una obra expiatoria y propiciatoria del pecado de su pueblo y muere como sustituto. En lugar de morir nosotros, Jesús muere en nuestro lugar y lleva sobre sí mismo nuestras culpas, nuestros pecados. Ese Jesucristo en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado, de manera que al derramar su sangre en la cruz, es decir, al dar su vida, Jesucristo se convierte en el sacrificio último y perfecto. De esa manera hace obsoleto cualquier otro sacrificio, puesto que su sacrificio hecho no por sangre de machos cabríos ni de becerro, sino por su propia sangre. Todos los sacrificios en el Antiguo Testamento eran sombra del último y gran sacrificio de Jesucristo, aquel que verdaderamente pone su fe en Jesús como su único y perfecto Salvador, redimido de la esclavitud, más grande la esclavitud espiritual de nuestro pecado. Así como Moisés fue el mediador de la redención de Israel bajo el yugo de Egipto, Jesús es más grande que Moisés a ser el perfecto mediador de la redención de su pueblo bajo el yugo del pecado. Amén. El apóstol Pablo dice a los romanos: pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe para todos los que crean en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. Dios, el desarrollo del tema con mi hermana Marcela. Esta redención que hace Jesús tiene dimensiones pasadas, presentes y futuras. Hemos visto cómo en el Antiguo Testamento prefigura la obra redentora de Jesucristo. Vimos también que el Nuevo Testamento atestigua que aquel que cree en Jesucristo es redimido en tiempo presente, pero hay una dimensión futura también la cual vemos ejemplificada en los 24 ancianos que en el libro de Apocalipsis se postran delante del Cordero y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, de los seres vivientes
participación, hermanos, Dios les bendiga. Mi hermano Andrés con la alabanza de salida. Puestos de pie todos. Seguimos cantando la misma alabanza. Oíd la voz de muchos ángeles alrededor del trono de Dios, y a gran voz decían, díganse Cordero, de tomar el poder y la riqueza, toda honra y gloria y sabiduría, a Él le pertenece por todos los siglos, toda honra y gloria y sabiduría, a Él le pertenece por todos los siglos. Digno es el Cordero de Dios, de que mi alma te adore, por libertarla del error y de la sombra de la muerte, porque en prisión eterna estaba, pero gracias a Cristo y al Cordero de Dios ha sido libertada. Pero gracias a Cristo, al Cordero de Dios ha sido libertada. En el cielo le canta al Cordero de Dios, porque fue inmolado antes de la creación. Querubines le adoran, serafines también, por ser el que es y el que será, el que ha de venir, es el Dios poderoso, el que ha de venir, es el Dios poderoso. Digno es el Cordero de Dios, por libertarla del error y de la sombra de la muerte, porque en prisión eterna estaba, pero gracias a Cristo, al Cordero de Dios, ha sido libertada. Pero gracias a Cristo, al Cordero de Dios,